Hola, buen día a todos. Mi nombre es Laura María Borja Perea. Bienvenidos una vez más a nuestro espacio de podcast. Hoy vamos a abordar nuestro tema que es violencia de género y vamos a tratar aspectos relevantes con base en una serie de preguntas que fueron realizadas. La primera pregunta es, ¿por qué tardan tanto tiempo en darse cuenta de que están siendo maltratadas? La respuesta es, porque la mayoría de la población solo identifica la violencia cuando es física, cuando hay agresiones fuertes. Conductas de maltrato físico como lo es un empujón o un tirón de pelo es donde las mujeres se minimizan o se justifican con frases del tipo es que él tiene mucho carácter, ha perdido los nervios o en realidad él no es así. Las mujeres no identifican la violencia psicológica, que es la primera violencia en la que siempre aparece este tipo de relaciones. La segunda pregunta es, ¿por qué les cuesta tanto denunciar? Bueno, la respuesta es, la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género ha publicado un estudio donde nos dice que las mujeres tardan más o menos 8 años y 8 meses en verbalizar una situación como esta. Hablamos de denunciar porque algunas mujeres no solo son capaces de contarlo e identificarlo, sino también para ellas es un proceso muy difícil y costoso. Pero para abandonar la relación se debe enfrentar a una serie de obstáculos importantes. Por ejemplo, el maltrato tiene una serie de consecuencias psicológicas negativas en las víctimas como lo es la baja autoestima, un sentimiento de incapacidad para afrontar la vida sin su pareja, ser independizadas. Tercera pregunta, ¿por qué perdonan a sus maltratadores? Hay una teoría que la dice Leonor Walker, donde él nos define tres fases. La primera es la fase de acumulación de tensión, la segunda es la fase de estallido violento y tercera y última es la fase de luna de miel. Es allí donde surge el arrepentimiento y ellos piden perdón y hacen promesas de cambio, los cuales jamás lo van a hacer. Ellos empiezan a prometer que las quieren, que no va a volver a pasar. Es ahí donde empieza el perdón y además de ello es donde los maltratadores también culpan a las víctimas de su comportamiento. Es donde les hace creer de que ella comete sus errores y que por eso ellos son así de violentos. Cuarta pregunta, ¿por qué esconden a su familia y amigos que están siendo maltratados? Los maltratadores buscan aislar a la víctima de sus familiares y amistades. Tratan de que la mujer se relacione en lo mínimo posible con otras personas. Para ello siguen distintas estrategias. Por ejemplo, generando situaciones incómodas delante de terceros o haciéndoles creer que solo él se preocupa por ella y que los demás no le conviene. Al quedarse solo la víctima pierde confianza para abrirse y contar lo que está pasando. Quinta pregunta, ¿por qué ahora existen tantos casos de violencia? La respuesta es, la violencia contra la mujer siempre ha existido, pero estaba invisibilizada con algo normal en la sociedad. Solo a partir de la lucha feminista es que en los últimos años se ha comenzado a ser visible y a tener información real sobre, sobre la enorme magnitud del problema que se está ocasionando. Ahora me permito hacer una pausa en mi intervención en este podcast y le doy paso a mi colega Geraldine Ramírez para que pueda realizar su aporte con base en este tema tan interesante que estamos abordando en el día de hoy. Gracias por seguir escuchándonos. Hola a todos. Bueno, con base en lo que menciona Laura, también considero que es importante abordar el concepto principal del tema que nos trae aquí el día de hoy, y es que es la violencia de género. Podemos considerar como violencia de género a cualquier acto violento o agresión basados en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de dominación. Y cuando hablamos de relaciones de dominación, se refiere también a que concierne a todos los actos u omisiones mediante los cuales se daña, se discrimina, ignora, somete y subordina a otra persona en los diferentes aspectos de su existencia, por razones relacionadas con su género, por transgredir los modelos hegemónicos de lo femenino y lo masculino. Esta forma de violencia atañe a expresiones de ataque material o psicológico que afecta la libertad, dignidad, seguridad, intimidad e integridad moral o física de una persona. De esta forma podemos considerar que son muchas las formas en las que se expresa la violencia por razones de género.
dado que la encontramos desde la violencia física, pasando por la violencia sexual, la económica, hasta la violencia psicológica o simbólica, dado que restringe las libertades a través de coerción y amenazas, las cuales, como ya se han mencionado, pues pueden producirse en el ámbito privado o público, en donde tanto mujeres como hombres, niños, adolescentes o ancianos pueden ser víctimas o victimarios. A partir de lo mencionado anteriormente, también podemos considerar como los tipos de violencia de género que se presentan, porque esta puede ser intragénero, intergénero, a través de mujeres maltratadas, hombres maltratados, violencia homofóbica o lesbofóbica, entre otras. Bien, haciendo un paréntesis en este punto, quiero considerar a la violencia de género en contra de la mujer, dado que es uno de los actos que constituye la mayor expresión de dominación de la cultura patriarcal. ¿Y por qué hago énfasis en la violencia de género en la mujer? Porque aunque podemos abordar la violencia de género en muchos aspectos, hace falta también hacer énfasis en que las mujeres son las víctimas principales de este tipo de violencia, dado que la mayoría de violencia de género se presenta en contra de la mujer. Además, según datos de la OMS, una de cada 3 mujeres, es decir, el 30% de ellas, ha sido objeto de violencia física o sexual por parte de su pareja. Es decir, que aunque la violencia de género es un término reciente y se ha definido en líneas generales como una manifestación de discriminación, esta violencia implica que se dirige más que todo hacia las mujeres o en contra de ellas por el simple hecho de serlo. Habiendo conceptualizado un poco la temática que tenemos para el día de hoy, considero importante también responder a una pregunta, y es que si existen investigaciones en torno a este tema. La respuesta es sí, existen investigaciones importantes en torno al tema de violencia de género. Incluso hace poco tuvimos la oportunidad de realizar un artículo con base a este tema para dar a conocer los factores de riesgo y consecuencias psicológicas que produce este tema en cuanto a víctimas. Sin embargo, considero que es importante hacer énfasis en más estudios y en más intervenciones que permitan a la víctima un proceso adecuado y que se puedan generar mecanismos y estrategias de intervención psicológica en cuanto a estos temas, con el objetivo siempre de que se pueda comprender este fenómeno, es decir, en fin de que se puedan establecer mecanismos necesarios para prevenir conductas agresoras, contrarrestar los factores de riesgo, implementar factores de protección y prevención, tanto en las personas que padecen este tipo de violencia o han padecido o puedan llegar a presentar este tipo de violencia, dado que los daños que produce afecta muchos procesos de desarrollo, generando graves consecuencias a nivel físico, psicológico, social, familiar, entre otros. Además de todo esto, también considero que es indispensable pues hacer énfasis en investigaciones, dado que esto parte de una situación de género que requiere de una mirada diferente, una mirada que identifique situaciones de poder y de inequidad hacia las mujeres. Es decir, se necesitan conocimientos específicos sobre las situaciones complejas que llevan a las mujeres a crisis de diferentes magnitudes, es decir, evitar procesos victimizantes, considerar procesos de resignificación de identidad de las víctimas. Por otra parte, y para culminar este podcast, considero que es fundamental que se pueda observar la violencia de género desde otros aspectos, comprendiendo sus factores más relevantes
en cuanto nos referimos a que estamos inmersos en una sociedad con una concepción sexista, para que podamos ver establecidas más intervenciones directas en este tema desde la psicología y preservar el bienestar y la salud mental de las personas. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en otro podcast.